Hola, buenas tardes. Mi nombre es Eliana Paola Pinzón. Soy de la ficha 313-4580. El día de hoy vengo a hablarles un poco del último censo que hubo en Colombia, que fue en el año 2018. Por este lado tenemos el tema de cuántos somos. Para ese tiempo éramos un total de 48.258.494 personas, las cuales se reparten de la siguiente manera. Se contaron 43.835.324 personas en hogares particulares, personas en lugares especiales de alojamiento, 329.093, personas efectivamente censadas fueron 44.164.417, personas que omitieron el censo fue de 4.094.077, para el total, como les comentaba, de 48.258.494 personas. ¿Cómo repartimos esto? En géneros, tuvimos un conteo de hombres de 23.550.145, que eso equivale a un 48.8%. En mujeres tenemos una cantidad de 24.708.349, equivalente a un 51%. Entre edades de 0 a 14 años tuvimos un conteo de 10.906.420 jóvenes y niños, equivalente a un 22.60%. También tenemos las edades entre 15 a 65 años, que equivale a 32.912.293 personas, equivalente a un 68.20%. Y mayores de 65 años, tuvimos un total de 4.343.264, equivalente a un 9%. Como vemos aquí en la gráfica, tenemos un 51,2% de mujeres y 48,8% que fueron hombres. Entonces, la gráfica de las edades de 0 a 14 años, de 15 a 65 años y de 65 años y más, de un 9.1%. Esto nos muestra que para ese censo de cuántos éramos, habíamos más jóvenes de los 15 a los 65 años, jóvenes y adultos mayores. Por otro lado, tenemos también el tema de dónde estamos. Seguimos con el mismo rango total de personas, 48.258.494, distribuidos por población en tema de urbanización. En tema de urbanización, en cabeceras municipales, tuvimos un 77.1%, los centros poblados fue de 7,1% y en lo rural un 15,8%. ¿A qué equivale todo este resultado? A que en las cabeceras municipales se encontró una cantidad de personas de 37.207.299, equivalente al 77,1%. En centros poblados encontramos una cantidad de gente de 3.426.353, equivalente a un 7%. Y en lo rural disperso
encontramos una totalidad de 7.694.842 personas, equivalente al 15.8%. ¿Qué encontramos allí? Que la mayoría de personas viven en la cabecera municipal, cosa que en los centros poblados fue un poco bajo. También tenemos el tema de cómo vivimos, teniendo en cuenta todo el tema de los servicios públicos, como lo vemos aquí. En tema de energía, se tuvo una frecuencia de 46.472.930, equivalente a una frecuencia porcentual de 96,3% en tema de energía de toda la cantidad de gente que se censó para ese tiempo. En el tema del acueducto, tuvimos una frecuencia de 42.695.339, equivalente a un 86,4%. En alcantarillado, hubo una frecuencia de 36.966.006, equivalente a un 76,6%. En tema de gasto natural, hubo una frecuencia de 32.236.674, equivalente a un 66,8%. En tema de recolección de basuras, tuvimos una frecuencia de 39.378.931, equivalente a un 81,6%. En temas de servicio de Internet, tuvimos una frecuencia de gasto de 20.944.186, equivalente a un 43,4%. En el cual también vimos que cada persona por hogar tiene una frecuencia en servicios públicos de 8.927.821, equivalente a un 18,5%. Dos personas en un hogar tienen una frecuencia de 10.472.093, equivalente a un 21,7%. Tres personas en un hogar tienen una frecuencia de 11.195.971, equivalente a un 23,2%. Y así podemos ver que va bajando el tema de la frecuencia a medida que en los hogares va aumentando el número de personas. También vimos que se contaron también cuántos hombres eran cabezas de hogar y cuántas mujeres cabezas de hogar. Para este año hubo una frecuencia de 28.617.287 hombres, que equivale a un 59,3% hombres cabeza de hogar. Cosa que no vimos en las mujeres. En las mujeres hubo una frecuencia de madres cabeza de hogar con 19.642.207, equivalente a un 40,7%. Sabemos, hay más hombres que mujeres cabezas de hogar. Como vemos aquí en las gráficas, el tema de la energía, acueducto, alcantarillado, el gas, recolección de basura, internet y servicios fijos de hogar, y cómo va aumentando el consumo por persona o por de 5 personas en adelante por cada hogar. Como les comentaba, vemos aquí la jefatura de hogares, en la cual pues tenemos el 70,1% más hombres
contra el 59,3% de mujeres, como lo podemos observar aquí. Esto es todo, muchísimas gracias.